Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver el tema de límites. No nos viene marcado precisamente, o sea, de forma completamente formal el tema de límites en el programa de estudio. Pero necesitamos abordarlo por lo menos para saber el concepto, cómo funcionan y cómo se aplican los límites. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que sigue de ver es la definición formal de derivada en un procedimiento algebraico. Y bueno, la derivada es en sí mismo un límite, o sea, se aplica un límite a la hora de deducir la primera derivada. Entonces, pues si no queda bien entendido lo que son los límites, o si ni siquiera lo vemos que es un límite, eh, bueno, pues no vamos a entender lo que es la definición de derivada y finalmente pues no terminaríamos haciendo más que lo mismo de siempre, que es memorizar una formulita, saber cómo sustituir la función ahí y sacar un resultado. Entonces, para que se entienda más bien lo que es una derivada, primero tenemos que entender qué es un límite. Y bueno, vamos con una pequeña introducción. Las funciones matemáticas se utilizan en otros ámbitos, por ejemplo, para calcular los beneficios o los costes de una empresa, la velocidad o aceleración de un automóvil, etcétera, etcétera. Por lo que es importante conocer el comportamiento de la función. Y bueno, por ejemplo, tenemos la siguiente función que no está definida para x igual a 0 ni para x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque bueno, de hecho, si sustituimos 0 aquí, en lugar de x tendríamos 0 más 1, 1. Por 0, 0. Y ya sabemos, cualquier cosa dividida entre 0 no, no existe esa fracción, o sea, no se puede hacer. Porque de hecho, bueno, si ustedes lo tratan de hacer en su calculadora, los va a marcar cualquier número dividido entre 0 como un error matemático. Y físicamente, si utilizamos la lógica de que, bueno, vamos a dividir este número de cosas entre tanto número de personas. Entonces, digamos, tenemos una manzana y lo dividimos entre ninguna persona. ¿Cuántas manzanas le tocan a cada persona? Pues no tiene sentido, no hay personas, no podemos darle ninguna manzana. Aunque así tengamos muchísimas manzanas o nada más una, eh, no podemos darle a ninguna persona porque no hay personas. Entonces, bueno, esa sería un poco la lógica detrás de la fracción. Otra sería, bueno, pues que directamente no está definida esa división y es un error matemático. Entonces, no podemos sustituir directamente los valores. Sin embargo, sí podemos preguntarnos cómo se comporta la función cuando x se aproxima a 0 o cuando se aproxima a menos 1. Si x crece o decrece indefinidamente, los límites de la función f nos proporcionarán las respuestas. Entonces, además de ayudarnos a visualizar la gráfica de la función, los límites también se utilizan para estudiar otras propiedades, como la continuidad de la función y la diferenciabilidad. Esos temas igual no los vamos a ver mucho. Básicamente la continuidad de la función quiere decir que al graficarla sea una sola línea y no esté cortada. Entonces, el concepto matemático de límite es un poco confuso porque es bastante más formal, pero básicamente se expresa de esta forma. El límite de f de x, aquí vamos a tener nuestra función, cualquiera que sea, cuando x, no, perdón, cuando x tiende a otro valor. Por ejemplo, este de acá, si queremos saber aproximado a 0, cuánto vale nuestra función cuando x es igual a 0, entonces no lo ponemos como igual a 0. Ponemos el límite de f de x, que sería 1 entre x por x más 1. Cuando x tiende a, esta flechita quiere decir tiende a o se aproxima a, y en lugar de x0 aquí le pondríamos 0. Y se leería como el límite cuando f de x tiende a 0. Entonces, en principio, el límite es eso.
Si quieren esto, ignórenlo porque es bastante más formal. Pero bueno, por ejemplo, tenemos esta función. F de x igual a 1 sobre x cuadrada. Entonces, la actividad que nos pide es, bueno, sustituye los valores cercanos a x0 para obtener los valores de f de x aproximados al valor real. Cuanto más cercanos estemos a 0, bueno, pues más cercano va a ser el valor al f de x real. Y bueno, podemos sustituir estos valores. Nos aproximamos desde la izquierda, o sea, desde los valores negativos hacia el 0. Y podemos tomar menos 0.5, menos 0.6, menos 0.3, perdón, menos 0.1 y menos 0.01. Como podrán ver, este es el más cercano. Y los valores mayores que 0. 0.5, 0.3, 0.1 y 0.01. Ya saben, conforme más avanzamos, más nos acercamos, pero sin llegar nunca a sustituir directamente el 0. Entonces, ¿cómo se va a comportar la función? Bueno, pues más o menos de esta forma. Notarán que conforme se acercan más y más al 0, los valores tienden a un valor cada vez más grande. Vamos a sustituir, por ejemplo, aquí 0.01 al cuadrado. Y dividimos 1 entre eso y nos va a dar 10.000. Entonces, vamos a sustituir ahora el menor, el que está un poquito más lejos del 0, que es 0.0, que es 0.1. 0.1 al cuadrado y 1 entre 0.1 al cuadrado sería 100. Entonces, en un intervalo solo saltándonos un decimal, pasamos de 100 a 10.000. Y bueno, este solo por ejercicio, ya por ejercicio mental, vamos a sustituir 0.001. Entonces, 1 entre 0.001 y esto sería igual a 1.000.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que conforme más nos acercamos al 0, nuestra gráfica va a tomar nuestro valor de f de x, va a tomar cada vez valores más mayores, o sea, más grandes. De tal forma que, bueno, cuando f de 0 no existe, o sea, cuando x vale 0 no existe, pero podemos ver que la gráfica se comporta de esta forma. Vamos avanzando normalmente y de repente aquí hay un salto. Y bueno, de hecho esta gráfica ya es infinita hacia arriba. Y vuelve por aquí. Comienza a ser hasta infinito. Y justo en 0 no está definido, pero podemos aproximarlo. Por lo tanto, el límite de f cuando x tiende a 0 es infinito positivo. ¿Por qué? Bueno, porque pues se va muy muy arriba en los valores de y cuando se aproxima a 0. Y bueno, ya una vez teniendo la función así graficada, también podemos, hacia ojo, ver cuáles son los límites de la función para cuando x tiende a infinito positivo y cuando tiende a infinito negativo. Vamos primero con infinito positivo. Digamos, cuando x va a valer infinito, pues no podemos directamente sustituir un infinito aquí. Es, de cierto modo, matemáticamente no tiene sentido. Pero, si lo pensamos de forma abstracta, dividir un objeto entre una cantidad infinita de objetos, pues cada vez va a ser más pequeño. Si utilizamos la misma regla de las aproximaciones, bueno, vamos a dividir 1 entre 4, que sería 1 entre 4 igual a 0.25. Ahora vamos a dividirlo entre un número más grande, entre 100. Sería 0.01. Vamos a dividirlo entre 1.000.000, que sería 0.0006. Entonces, podemos decir que conforme más crece la función, conforme más crece en x positivo,
la función f de x o el resultado de nuestra función va a ser cada vez más cercana a 0. Y bueno, podemos decir lo mismo de acá. Cuando conforme más altos sean los valores de x sustituidos, que ahí sí no hay problema de sustituir los valores tan altos como queramos, la función va a valer cada vez más cercana a 0, sin llegar nunca a ser exactamente 0. Pero podemos deducir que cuando x vale infinito, la función vale 0. Y cuando x vale menos infinito, la función también vale 0. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Básicamente esa es la definición de límites. La siguiente clase puede que veamos un par de ejemplos y luego ya vamos directamente a la definición formal de derivada. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Ya saben, si tienen alguna duda, por el grupo.